Hola, muy buenas noches, Paraíso Tabasco y sus alrededores. Es para mí un placer nuevamente poder comunicarme a través de este espacio digital. Les saludo con muchísimo gusto desde el municipio de Paraíso Tabasco. Así es, Choco de corazón. Mi nombre es Gabriel Alejandro Landero, médico general. Hoy vamos a estrenar un nuevo segmento todos los lunes a partir de las 8 de la noche por un lapso de 15 minutitos. Vamos a aprender cosas de medicina, temas de consulta general, ¿ok? Que son motivo con frecuencia. Esto con la finalidad de poder ayudarles a bajar 2 rayitas al estrés. ¿Saben una cosa? A veces los médicos no tenemos la oportunidad en las instituciones de poder brindarles demasiada información para poder esclarecer sus dudas. Por muchos factores, ¿eh? No es que los médicos nos queramos. A veces por la presión de hacer documentos, la gran cantidad de paciente que nos espera en la sala de espera, ¿ok? Y muchas veces es muy limitada la atención médica. Y eso hace que muchas veces la atención sea de forma parcial, es decir, que los médicos no tenemos del todo mucha información y así como también los pacientes, en la mayoría de los casos, se quedan con dudas o incluso asustados por cierta terminología médica. Quiero decirles que ese segmento de todos los lunes de orientación médica va a tratar de ser como que muy ameno la charla, ¿ok? Con un léxico, es decir, con un lenguaje muy común, sin tanto tecnicismo médico, para que la población en general lo pueda entender. De hecho, va dirigido a la población general que no es parte del gremio médico, porque de una u otra manera los médicos pues ya tenemos la información. Así que espero que nos ayuden a compartir, mejor dicho, me ayuden a compartir, y que si tienen algunas dudas pueden escribir directamente al chat. Voy a tratar de darles estos pequeños temas y al final de que yo termine de dar, digamos que la mini cátedra, pues voy a leer todos sus comentarios en caso de que los haya. El primer tema que vamos a ver el día de hoy, como ya lo pudieron ver en la publicación del evento, se trata de cómo diferenciar un dolor de cabeza tradicional de la famosa migraña. Quiero decirles que el dolor de cabeza es uno de los motivos y consulta neurológica más frecuente que tiene un médico. Muchísimos en algún momento de nuestra vida hemos tenido dolor de cabeza. Y para empezar quiero decirles que, bueno, hoy vamos a conocer que el término correcto para dirigirnos al dolor de cabeza es cefalea. Eso es lo ideal, así se llama, cefalea al dolor de cabeza como tal. Hay muchísimos tipos de dolores de cabeza. Hay un grupo que en su minoría pasa que se deben a problemas de una enfermedad subyacente, es decir, que ya existe, por ejemplo, alguna hemorragia cerebral, alguna presión intracraneal, alguna masa ocupante en el cerebro, por ejemplo, un tumor, a infecciones que ocasionan inmunodeficiencia como el VIH. Estos factores hacen que haya dolor de cabeza de manera frecuente, pero afecta a un porcentaje mínimo en la población. Sin embargo, hay otro grupo que abarca más del 50% de cefaleas, es decir, de tipos de dolor de cabeza. La más frecuente es la cefalea tensional, que todos lo conocemos como cefalea tradicional, pero es cefalea tensional. Y una que muchas veces nos encanta diferenciarlos es la famosa migraña. La migraña ocupa solamente el 10%, o sea, una minoría, pero es la más incapacitante. ¿Y qué creen? No se quita, solamente se controla. Ahora bien, ya que conocemos cuáles son algunos tipos de dolores de cabeza, que son cefalea, les quiero decir que más allá de que haya una enfermedad que los pueda provocar, el origen en la cefalea tensional y en la migraña es multifactorial, es decir, muchas variables participan desde el ambiente, desde lo biológico, ¿okay? Desde las vivencias como persona. Pero hay factores de riesgos que nos hacen más vulnerables, como cuáles. Número 1, si nosotros tenemos antecedentes familiares que papá, mamá, hermanos
han tenido episodios frecuentes de cefalea, pues nosotros es muy probable que lo vamos a tener, como que tiene una probabilidad hereditaria. Otro es que hay antecedentes de toxicomanías. Si en algún momento de nuestra vida fumamos, tomamos, tenemos contacto con sustancias ilícitas, al momento no te va a ocasionar directamente la cefalea, pero a largo plazo va a dañar el sistema nervioso, por lo que va a volver muy sensible todo tu sistema nervioso y va a hacer que seas vulnerable a que tengas también dolor de cabeza. En el caso de las mujeres, está relacionado mucho con los ciclos menstruales, por esa carga hormonal que tienen, así como el uso de anticonceptivos, sobre todo los de vía oral. Si tú eres una mujer que tienes cefalea, es decir, dolor de cabeza constante, y estás tomando algún anticonceptivo, pero sobre todo los de vía oral, hasta las pastillas, pues es de suma importancia que regreses nuevamente con tu médico para que te la pueda cambiar, porque si no, pues obviamente pues vas a estar incómoda. Esos son factores. Otro están las comorbilidades. Las comorbilidades son un grupo de enfermedades crónicas degenerativas, es decir, que se van desarrollando a largo plazo, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. La dislipidemia es el aumento de colesterol y triglicéridos. Estas enfermedades pueden ocasionar cefalea de forma episódica, pero no incapacitante. Y otra es que la persona tenga trastornos del sueño. Las personas que no logran dormir bien de forma constante, que tengan sueños ininterrumpidos, sueños interrumpidos, pues van a ser vulnerables a que estén teniendo dolor de cabeza y van a hacer que una persona esté irritable todo el día, no va a descansar de forma adecuada. Y por último, penúltimo, el estrés psicosocial. Cuando tenemos una presión en casa, una presión a nivel laboral y no podemos regular las emociones, el sistema nervioso se altera, ocasionándonos cefalea. Y en cuanto a la alimentación, los siguientes alimentos van a hacer que te den más dolor de cabeza. Los quesos, el vino, o sea, todo lo que tenga que ver con alcohol, todo lo que lleva alcohol te va a doler la cabeza. El chocolate y los ayunos prolongados. Esos son los factores de riesgo, los más prevalentes. Ahora bien, ya sabemos cómo se le debe llamar al dolor de cabeza, que es cefalea, ya sabemos los factores de riesgo. Ahora bien, el clímax de esto. ¿Cómo saber en cuanto a la sintomatología cuando es una cefalea tensional de una cefalea tipo migraña? Ahí les va, pongan atención porque es muy probable que a lo mejor algún familiar los tenga. Número 1, en cuanto a la cefalea tensional, el dolor es generalizado, es en toda la cabeza. Hay una sensación de opresión bilateral, o sea, que le oprimen como tal la cabeza. Los pacientes dicen, es que siento que me están aplastando la cabeza. Otro, es de intensidad leve y responde a antiinflamatorios básicos, paracetamol, el que ustedes quieran. No se relaciona ni aumenta ni con el ruido, ni con la luz, ni con las actividades, ¿ok? Sin embargo, ocupa el 50% de los tipos de cefalea que el ser humano puede experimentar. Esa es la cefalea tensional. No es agravante, no es incapacitante. Ahora bien, ¿cómo se presenta la migraña? La migraña es unilateral, es de un solo lado, ya sea derecha o ya sea izquierda. Es de tipo pulsátil. O sea, el paciente siempre viene diciendo, es que me palpita el cerebro, pero es de un solo lado. La intensidad es de moderada a severa. Literal, el paciente viene llorando, gritando, que quieren que le saquen el cerebro. Así lo dicen tal cual. Otra es que sí aumenta y deteriora a la persona la luz, el ruido y las actividades. Son pacientes que no se pueden mover. Si tienen luz excesiva, les aumenta el dolor de cabeza. Esto es muy frecuente en las personas que pasan mucho tiempo con el contacto a las pantallas, llámese celular o cualquier dispositivo electrónico. Sobre todo aquellos que juegan videojuegos, valga la redundancia. Entonces, incluso no solamente les puede dar migraña, pueden ser vulnerables y candidatos a que les aparezca alguna crisis de epilepsia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos, de no exponerlos demasiado al teléfono y sobre todo que jueguen mucho tiempo, porque a largo plazo, pues sí,
va a alterar sobre todo el sistema nervioso. Entonces, esa es la migraña. Incluso hay pacientes que llegan a vomitar. El tratamiento varía de uno a otro, y aquí es algo muy delicado, porque todo el mundo estamos acostumbrados a tomar paracetamol. Si bien hay muchísimas combinaciones, pero no solamente el paracetamol es la única alternativa. Quiero decirles que es de suma importancia que acudan a su médico para que se les dé el tratamiento de forma individualizada. Lo que a Juanita le hace bien no significa que a Pedro le tenga que hacer bien, porque incluso hay medicamentos que, aunque sean analgésicos, pueden aumentar el dolor de lo que sea. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En el tratamiento básico de la cefalea tradicional, que es la cefalea tensional, es un paracetamol más algún antiinflamatorio. Pero ¿qué creen? No nada más queda ahí el tratamiento. Se les da un tratamiento profiláctico. Hay un grupo de medicamentos que se llama antidepresivos tricíclicos, y no es porque el paciente tenga depresión, sino ese tipo de medicamentos ayuda a relajar el sistema nervioso, haciendo que no haya en las próximas semanas episodios frecuentes de cefalea. En cambio, en la migraña no solamente se da medicamento analgésico, sino también se da medicamento antiemético, es decir, para que no vomiten, pero también se les da antihipertensivos. Los pacientes que tienen migraña es de suma importancia que de forma profiláctica hay que darle antihipertensivos, y también no es porque tengan la presión alta, sino porque regula el sistema nervioso. Entonces, como ven, el tratamiento varía. No se estén automedicando que si con ciertos medicamentos que tienen cafeína, porque la verdad es que no les va a funcionar. Cuando mucho de forma, ¿cómo le puedo decir? Temporal, por minutos. Pero los episodios van a ser constantes si no llevas un tratamiento adecuado. Por eso es la importancia de poder diferenciar entre una cefalea tensional de una migraña. ¿Okay? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en la consulta médica? ¿Qué hacemos los médicos? Cuando un paciente nos llega con algún tipo de cefalea, pues lo primero es que hay que interrogar y posiblemente explorar. No hay nada mejor que la consulta médica presencial. Yo sé que a veces, ahorita hoy en día está de moda todo lo de vía online, vía WhatsApp, pero la verdad es que no se los recomiendo del todo, porque tanto el médico como el paciente se quedan a medias, a ciegas. No se puede completar como un diagnóstico o un tratamiento. Exploramos fondo de ojo, exploramos presión arterial, exploramos función motora y sensitiva para ver si no hay un daño cerebral. Por ejemplo, en los pacientes arriba de 50 años, atención, si tú tienes un familiar arriba de 50 años en casa y de repente se queja con un dolor de cabeza súbito, o sea que de repente no está haciendo nada y se eleva la presión arterial y luego desaparece, aguas. Hay que estudiar ese cerebro. Y si de repente te dice, es que fíjate que no siento fuerza en las manos, o no siento calor, no siento frío, etcétera, pues bueno, está perdiendo sensibilidad y fuerza. Y a ese tipo de pacientes sí hay que hacerle estudios más sofisticados. Acuérdense, arriba de 50 años no es normal dolores de cabeza súbitos. ¿Qué dicen por ahí? A ver, es que acá tengo el monitor y no puedo ver hasta allá. Permíteme. Veo que se están conectando. Bien, no es necesario, mientras abro aquí el monitor, quiero decirles que no es necesario hacerle estudios de gabinete, es decir, ultrasonido, tomografía, radiografía, porque hay muchos pacientes que dicen, hazme una tomografía, una radiografía. No siempre es necesario. Con los solos síntomas que usted diga, con eso es más que suficiente. Solamente se le va a hacer tomografía, porque hasta eso es tomografía, ni siquiera el ultrasonido, ni siquiera la radiografía de cráneo sirve, tiene que ser una tomografía. Solamente se le manda a hacer a aquellos que tienen un examen neurológico anormal. Por eso es la importancia de que se explore el paciente de forma presencial, porque por vía WhatsApp pues no va a ser posible. Entonces, no, vamos a leer ahí unos comentarios, perdón. Dice Vianey Jiménez, muchas gracias, Vianey. Montserrat, muy buena información, Doc. Yulisa, muy buen tema, felicidades, gracias. Maylin de la Cruz, excelente información. No amanecer, don Oscar, excelente, felicidades, muchas gracias por estar conectados. Ok, ya aprendimos cómo se le debe llamar al dolor de cabeza, así que los que ya han aprendido esa información, ya no hay que decir dolor de cabeza, se llama cefalea.
cefalea tensional y migraña. Okay. Las sugerencias, ¿cuáles van a ser las sugerencias? Número 1, no automedicar porque sale más caro. Lo que no querías gastar al principio, lo vas a gastar triple vez. Triple, ¿ok? Porque vas a tomar un medicamento innecesario porque alguien te lo recetó, porque estás tomando un medicamento que no lo requieres y sobre todo porque prolongas la enfermedad. Entonces no hay que medicar, sobre todo, con todo respeto para las personas que venden algún tipo de medicamento naturista, no. Hay muchas personas que toman medicamento naturista y al contrario hay sustancias que agravan el dolor de cabeza, es decir, la cefalea. Entonces no les recomiendo medicamentos naturistas como tal. Número 2, bajar 2 rayitas al estrés. Si tú eres una persona que te enojas con frecuencia, que no toleras la frustración, que te desesperas fácilmente, que te sientes a lo mejor acosado laboralmente, que tienes trastornos del sueño, que no descansas, pues bueno, aquí lo importante es regular esas emociones y no hay otra manera más que llevar terapia. Anímense a llevar terapia, la verdad es que de verdad se los firmo, le va a cambiar la vida en todos los sentidos. Entonces hay que manejar bien el estrés. Otro, cuidar la alimentación. Los alimentos que ya les hice mención hay que tratar de evitarlos, sobre todo aquellos que sufren de dolor de cabeza de forma constante. Y la última sugerencia es que, bueno, nosotros como médicos generales tenemos 2 opciones para tratar las cefaleas. La de primera elección y un tratamiento alternativo o en caso de alergia. Si con esos 2 tratamientos y la modificación del estilo de vida del paciente y no hay mejoría, no hay que creerse el héroe. Aquí lo ideal es canalizar al paciente a un servicio especializado. Y la especialidad indicada para evaluar estos trastornos es la neurología. Así es, el neurólogo es quien debe de ver ese tipo de padecimientos. No lo dejen pasar. Hay pacientes que se hacen llamar migraña y resulta que tenía algún tipo de aneurisma, es decir, dilatación de algunas arterias a nivel cerebral y por eso no se le quitaba el dolor de cabeza. O incluso ha habido pacientes que tienen hasta tumoraciones o tienen alguna enfermedad infecciosa como el VIH y no lo sabían y por eso tienen dolor de cabeza. Ahora, en cuanto a la cefalea tensional, hay que checar todo lo que les dije, la presión arterial, porque quiero decirles que, bueno, uno de los síntomas que son compatibles con una presión arterial elevada es el dolor de cabeza, o sea, sí, la cefalea. Recuerden, si una persona tiene cefalea, tiene alteraciones visuales o le zumban los oídos, hay que checarse la presión. No es hipertensión hasta no demostrar, perdón, es hipertensión hasta no demostrar lo contrario. Entonces, por eso es importante checar la presión arterial. Igual, el aumento de colesterol y triglicéridos suele aumentar, ¿sí?, ese tipo de dolores. Pero para eso, pues hay que dar tratamiento específico para ello. Cintia Landero, qué buena explicación, felicidades, gracias Cintia. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, no me lo inventé. Está basado en documentos que nos rigen a nosotros como médicos generales para la praxis, o sea, para poder realizar la práctica médica. Y son documentos oficiales mexicanos, sobre todo las guías de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la cefalea tensional y de la migraña, tanto en el primer nivel de atención, que son las unidades de salud, como el de segundo nivel de atención, que son los hospitales. Todos los médicos trabajamos en la misma sintonía y es de suma importancia que por eso ustedes nos digan todo y cómo es las características de ese dolor. Muy bien, ¿comentarios? Nadie más. Pues así que ya saben, eso es el tema en pocas palabras, fácil, sencillo. Recuerden, para concluir, cefalea tensional es de forma generalizada, es de intensidad leve, el paciente no vomita, no le molesta la luz, no le molesta el ruido, toma un medicamento y se le pasa. En cambio, la migraña es de un solo lado. La migraña es de un solo lado y es pulsátil. Y si el paciente está expuesto a mucha luz, a mucho ruido, suele vomitar y aumenta más el dolor. Tanto el tratamiento para cefalea tensional como de migraña, ¿okay?, es prolongado. No solamente nada más de tomar cafeína y paracetamol, eso ya casi ya está en desuso. ¿Okay? Está en desuso. Comentarios aquí. Muy bien.
Bueno, ya no hay más comentarios, pues estos han sido los 15 minutitos de orientación médica. Espero que esta información les sea de gran utilidad, que puedan compartir, sobre todo a aquellas personas. Si tú tienes un familiar que sufre de dolor de cabeza, estoy seguro que esta información le va a ser de gran utilidad. Me despido agradeciendo a todas las personas que están conectados. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pueden escribir directamente al chat de Terapia Live o escribir al número de mi consultorio. Aquí, de por cierto, saludo a mi consultorio al 933-406-6904. Ya sea para una valoración, para alguna duda, para lo que ustedes gusten. Esto ha sido todo por hoy, mi estimada audiencia de Terapia Live. Gracias por estar conectado y así va a ser todos los lunes, unos 15-20 minutitos de algún tema en específico. Les deseo salud y larga vida para todos. Un servidor estuvo frente a ustedes, Gabriel Alejandro Landero. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema. Que tengan todos muy buenas noches. Goodbye.